Buenos días, mi nombre es César Rivera. A continuación les voy a explicar la fase final, la validación integral de la sustentación. Esto del programa de ingeniería de sistemas, la asignatura estructura de datos. A continuación, comenzaremos aquí con la clase con sus propiedades y validación de campos, de la cual vamos a revisar las clases principales y cómo se deben validar estos datos en cada aplicación. Como fase principal tenemos las medidas perfectas que se encarga se nombra la clase es punto .py, cuál es la clase participante y que esas propiedades se insertan el ID de personas, nombre, género, técnica, clases, fecha, costos, costos de las clases, estado de las clases, y eso pues representa a un estudiante de esta academia, digamos, de arte. El método clave es calcular el total, multiplicar el número de clases por el costo de clase y así sucesivamente para obtener el total general a pagar. En sus validaciones, en sus validaciones tenemos también al presionar guardar, el sistema verifica que los campos de identificación entren ID, nombre, entre nombre y técnica como los combos y los números de clases no estén vacíos y existan dentro de esta validación. En la validación de datos también tenemos que verificar que el número de clases sea un número entero válido. Si alguna validación falta, pues aparecerá un mensaje de error, ya que nuestro mensaje se enfoca en el campo correspondiente para que el usuario lo pueda corregir. Principalmente es eso en tanto a la fase 3 que es la fase que se le denominó fase César Rivera. Ahí estamos en la EPS salvando vidas, que ahí empezamos con la clave de usuario, el tipo de ID, el número de ID, el nombre, edad y los datos que nos pedía la interfase. En el método clave, en este método, fomentaremos los datos que el usuario debe ingresar para que puedan mostrarse fácilmente en las tablas de Tribute. En las validaciones de esta fase, eh, tenemos que en la validación de interfaz al hacer clic en registrar, la aplicación de validar que los campos de número, ID y nombre de edad estén llenos, que la validación de datos, verificar específicamente que la edad sea un número. el- en el copago se calcula automáticamente según el estrato el que tanto debe pagar esa persona y seleccionando lo que es una forma de validación dinámica. La lógica de la aplicación también valida el comportamiento de las estructuras, por ejemplo, evitando que si se intente eliminar elementos de la VP se depila como el vacío. De igual manera, tenemos ya para la fase 4 que es la fase de árbol binario. En esta tenemos una clase de nodo y dentro de las propiedades debemos ingresar el valor o el dato. En la izquierda el, los datos de su posición para el lienzo. En la izquierda digamos que izquierda para hijo y derecha para hijo derecho. Entre eso decir X y Y, por decirlo así, para que el árbol empiece a crecer por los lados. Las propiedades claves es la raíz, el nodo de raíz y los niveles que se establecieron limitando la profundidad del árbol. Los métodos claves de esta es insertar valores que gestionen el proceso de inserción, que incluyan validaciones para evitar duplicados y verificar el límite de niveles, buscando con esto un valor específico en el árbol. De igual manera, estos métodos generan las rutas de recorrido de este árbol y dentro de las valoraciones, el sistema valida que el campo de entrada para agregar un nodo no esté vacío y que contenga un número entero válido. La validación de esta lógica en el método de insertar verifica que si el valor ya existe, evite duplicados
y si el nuevo nodo excedería el máximo que son los niveles, se ocurre cualquiera de estos casos, se muestra un mensaje de advertencia al usuario o se ingresa un dato, un número o una letra o un asterisco más, él va a botar siempre este error. La implementación de estas pilas y las colas de la lista en la aplicación EPS Salvando Vidas, pues se pueden observar la implementación directa de estas tres estructuras de datos donde se fundamentan las pilas, el último en entrar, el último en salir, el primero, las estructuras de datos los cuales se utilizan para hacer esta pila, la implementación y demás nodos o datos de los cuales nosotros ingresamos ahí. En la visualización de esas pestañas en el notebook nos muestra los datos registrados. Y al hacer clic en eliminar, se remueve lo último que el usuario ingresó. De igual manera, ya en las listas de los accesos se maneja la estructura de los datos, la implementación, esta visualización. Asimismo, se diferencian se diferencian conceptuales entre las estructuras de las líneas, ya que tenemos que explicar breve las diferencias conceptuales que podemos presentar en el video. Eh, para la pila, imagina una pila de platos. El último plato que pones en la pila es el primero que tomas. Esto es un LIFO o un Last In for Free Out. Es útil para operaciones como el manejo de llamadas a funciones de un programa o a funciones de deshacer un nodo. De igual manera, tenemos también lo de la cola, que es lo mismo. Imagina una fila de personas y en un barco o en un banco, y la primera persona en llegar es la primera en ser atendida. Estos son FIFOs o First In y First Out, y es ideales para gestionar tareas en orden de llegada, como trabajos de impresión o sistemas de atención al cliente. Ya los demás en las aplicaciones del árbol binario y sus recorridos, al abrir la aplicación de la fase 4 verán que una representación visual de un árbol binario de búsquedas. La gráfica, que es una estructura jerárquica donde cada nodo tiene como máximo dos hijos, izquierdo y derecho. La regla fundamental es que todos los valores en el árbol izquierdo son menores que el valor del nodo del padre y todos los valores de su árbol derecho son mayores. Esta organización permite búsquedas muy eficientes. Los recorridos son las diferencias, las diferentes formas de visualizar o listar a todos los nodos del árbol de esta interfase, ya que muestra todos los recorridos. Digamos un ejemplo para este árbol. Ahorita lo realizaremos en el preorden, sería 50, 30, 20, 40, 60, 80. Ya en estos ejemplos les voy a mostrar ahorita en la interfase cómo quedan realizados. De igual manera, la integración de estas aplicaciones para la única solución de esta actividad fue integrar las tres aplicaciones en un solo proyecto, y según la estructura que empezamos a manejar, se empezó a manejar desde la creación, desde el nuevo proyecto. Ya desplegó al punto de entrada principal, que es el main.py, seguido de la pantalla de logins con contraseña 123, que es el logins integrador. De terceros, el menú con las cuatro opciones, menú integrador. Ya pasamos a la fase 2, que es el código de la fase, el cual es el clases.py, seguido a la fase 3, que es el código de la fase 3, que en ese le llamamos fase 3 esa Rivera. Seguido para la fase 4, el cual ya empezamos con el login.py, la interfase, el árbol, el main.faz y el dibujo, que es como queda la estructura de estos datos. Entonces voy a empezarles a mostrar. Aquí ya él empieza a ejecutar el programa. Esperemos que arranque, que se quedó. Está mal. Está. Empezamos con la contraseña 1, 2, 3. Le damos enter y ya no se deja ingresar a ingresar los datos de la aplicación integrada desde su fase 2, 3 y 4. Entonces ingresamos a la fase 2 y acá nos hacen, empieza la Academia de Melodías Perfectas, donde empezamos con el número de identificación. Número de identificación
un número falso, digamos que llama Carlos Rodríguez, de sexo masculino, y él quiere ver fotografía, quiere ver cinco clases de fotografía, el costo por clase es de 90.000 pesos. Entonces le damos guardar y en el guardar el total a pagar por estas clases sería de 450.000 pesos. Si le damos limpiar ya nos queda, si le damos salir nos regresa nuevamente. Y volvemos a el programa. Es un error. Verificar qué pasó que está hablando. Me habían movido unos que había unos clips a la aplicación. Acá al, al módulo le había puesto unos espacios acá y por eso no me ha ingresado. Volvemos a la 1, 2, 3. Ya ingresamos a la fase 3 que era la de PC salvando vidas. Acá ya está su módulo. Entonces, estructura de pila, de cola, lista, como queramos nosotros manejar la estructura. Entonces verificamos de que haya quedado bien. Entonces ingresemos un número de cédula falso, 23.457.98, digamos que se llama Diego, de 23 años de edad, estrato 6 o 5. Vamos para medicina general, pagaría 20.000 pesos el copago, le damos registrar. Queda registrado el paciente, si queremos de cola, pues lo metemos en cola y va quedando registrado en cada uno de como nosotros querramos manejarlo. Entonces, digamos acá otro señor que se llame Fabián, de 20 40, de 56 estrato 3, pagaría por un examen mencionalidad. Y ahí va quedando el registro de todos. Le damos limpiar, salimos de esta aplicación, volvemos a otro modo, ya que es el módulo de la fase 4 que es el árbol binario. Y en este vamos a ingresar lo que le decía del ejemplo de los, de los números. Entonces, digamos que comencemos con 950, otro de 30, 920, 940, 970, 980. Digamos que ese sería un nodo de ese estilo. Si yo le quiero agregar otro, digamos 990, le agregamos el nodo para que quede una correlación. Si yo pongo una letra, él me va a arrojar que es, por favor, ingrese ese número de valores. Si pongo un signo también, tiene que aparecer el mismo error. Si busco un nodo, digo quiero buscar el nodo 40, entonces le doy buscar nodo y acá me aparece el nodo encontrado en el árbol. Si yo tengo un nodo que no existe, por ejemplo el 10 y le doy buscar nodo, me va a decir que el nodo no existe en el árbol. Esta es, digamos que la forma de manejar estos nodos de derecha a izquierda. Entonces, pues, digamos que en el proceso de la integración de este, de este, de esta actividad fue desde la creación del proyecto base, que pues en primero se creó el proyecto llamado evaluación final. Se manejaron los archivos del main PY, los integrador PY y menú integrador. Ya seguimos con las carpetas de estructuras, en estas estructuras de estas carpetas se organiza el proyecto desde la fase 2 3 y 4 para mantener el código de cada aplicación separado y ordenado. Las modificaciones de los módulos, cada aplicación de la fase 2 3 o 4 en alguno de estos se tuvieron que realizar unas modificaciones para que puedan ser llamados desde el menú principal. El cambio de la clave fue generada por una función que se iniciara la aplicación o que equivale en cada una de ellas a que inicie la interfase gráfica sin necesidad de pasar por su propio login. Esto permite que al seleccionar una opción en el menú, la aplicación se abra directamente. La importancia de la dinámica en el menú integrador
el menú principal utilizado por Import para cargar cada una de las aplicaciones cuando el usuario seleccione la opción correspondiente. Y por último, pues el control del flujo, que el menú principal se oculta, digamos que cuando uno le dejó en cada módulo el Self Ventana WinTrap, cuando se abre una aplicación y se muestra nuevamente, vuelve y le pone el Self Ventana, pero de Infinite, para que él vuelva y abra la aplicación y se cierra, lo que permite volver al menú sin problema. Eh, Esta sería la finalización, digamos, de toda la interfase. eh, Se realizan ahí el preorden y demás. Y ese sería en general el, el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.